siglos, a Él sea la gloria y el los atributos de Dios. Conoce más de lo que Dios es y lo que lo define en esencia e infinita perfección. Estás en tu programa Nuestro Diario Vivir con la serie ¿Quién es Dios? Atributos, rasgos, carácter, esencia de lo que Dios es. Quédate aquí los próximos 60 minutos y no te pierdas lo que Dios tiene para decirte. Aplauda la fidelidad de Dios. Dele gracias porque Él es fiel, siempre es fiel, siempre es fiel. Dele gracias, dele gracias. Él es fiel, hoy y siempre. Al Cristo regresar, la espera acabará. Postrados a sus pies, en Él nos saciará. Jesús gobernará y todo nuevo hará. Las lágrimas en alabanzas cambiará. Oh, cuánto ansiamos ver que vuelva Jesucristo. Nos deleitaremos en el Rey por siempre. Jesucristo,
Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Es un gusto poder estar con usted en esta noche nuevamente. Le saluda como todos los viernes su amigo y servidor Marcos Baltasar Díaz, esperando y se encuentre muy bien y goce usted de cabal salud, hoy, mañana y siempre. Y si no es así, pues te invito a dirigirte a nuestro Dios Todopoderoso y Él obrará en su hermosa y fiel voluntad. A lo que voy es que si usted se encuentra bien en este momento, pues dele gracias a Dios que se encuentra bien. Y si no se encuentra bien, pues también dele la gloria a Dios y clame a Él para que obre en su perfecta voluntad para con usted. Porque quiero que sepa, querido amigo, querido Radio Escucha, que la voluntad de Dios siempre es buena para con nosotros. Y su fidelidad también es por la eternidad. Le paso mi contacto para que se comunique con un servidor si usted desea comunicarse, pues por alguna necesidad, para platicar sobre interrogantes que haya, que usted tenga respecto a Dios, pues con toda confianza le voy a proporcionar el número de un servidor, 753-140-5111, vuelvo a repetir, 753-140-5111, o si quieres simplemente dejar un mensaje, lo puedes hacer a este mismo número, solo especifica tu necesidad y con gusto te atenderemos, o también lo puedes ver aquí puedes también comunicarte también aquí directamente a la cabina de radio por WhatsApp, puedes hacerlo al 753-177-54. Vuelvo a repetir, 753-177-54 y con gusto atenderemos tu llamada, tu mensaje, como usted guste hacerlo. Les mando saludos aquí a todos y cada uno de los que nos escuchan allá en México, Los Ángeles, Acapulco, las iglesias bíblicas del estado de Michoacán y a todos los que nos escuchan, por supuesto, localmente aquí desde la ciudad de Lázaro Cárdenas, también en Michoacán. Aquí también tenemos hermanos en Cristo en toda la comunidad de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? De las iglesias, diferentes iglesias de aquí de Lázaro Cárdenas, como Emmanuel, el Buen Pastor, tenemos muchas que no acabaría de nombrarlas, ¿verdad? Pero Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos en Cristo, de todas las iglesias allá en Loma Bonita, La Respuesta también, y en todas partes de aquí de Lázaro Cárdenas, que por la gloria de Dios y por su gracia y su fidelidad, pues ya estamos extendiéndonos también, llevando la palabra de Dios y Dios obrando en cada corazón. Le comento que hoy en su programa Nuestro Diario Vivir, en la serie ¿Quién es Dios?, estaremos contemplando lo que es el atributo de la fidelidad de Dios. Así que le invito a tomar lápiz y papel, tableta o celular, que lo que sea de su preferencia, que ya vamos a comenzar con el atributo de la fidelidad de Dios. Bien, la fidelidad de Dios. ¿Qué entendemos cuando escuchamos la palabra fidelidad? Bueno, el Diccionario Real de la Academia Española dice que la palabra fidelidad quiere decir lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Algo similar es la honestidad, puntualidad y todo lo que tenga relacionado con ser fiel. Esto es lo que dice el Diccionario de la Academia Española. Pero antes de seguir adelante, me gustaría que nos analicemos y nos hagamos una pregunta. ¿Nosotros como seres humanos podemos ser fieles a otros? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Nosotros como seres humanos podemos ser fieles a otros? Y quiero aclarar que no me refiero a cosas extremas, las cuales yo creo que sí podemos contenernos de muchas de ellas, ¿verdad? Como lo es el adulterio, las fornicaciones y muchas otras cosas más, ¿verdad? Que podemos abstenernos de eso. Estamos hablando de personas que nos esforzamos por ser lo más fiel posible en la vida o que tratamos de esforzarnos, pero que al último acabamos diciendo como Pablo: encuentro que no hago lo bueno que en mi mente piensa y quiere hacer, sino más bien hallo que lo malo que está en mi cuerpo es lo que hago. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así dice Pablo. A esto me refiero, querido Radio Escucha. Vamos a poner un ejemplo cotidiano y sencillo. Llega diciembre y ya estoy haciendo planes para recibir el año, y entonces sí, mi vida ahora sí va a cambiar. Comenzando el año nuevo, agárrate porque voy a bajar 30 kilos.
porque ya me lo propuse. En este año sí. A eso me refiero. Proponemos ser fieles y terminar cosas que queremos hacer, y a menudo encontramos que no cumplimos con nuestras metas. Y esto también puede llamarse infidelidad a tu propio compromiso. Como seres humanos le fallamos también a las personas y a las promesas que hacemos en todo, incluyendo al querer caminar con Dios. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, hablamos de otro de los atributos que le caracterizan, y además estamos hablando de su esencia misma. Permítame nombrar algunos de los atributos que ya he compartido con ustedes hasta este momento. Primeramente, vimos que Dios es el creador de todo lo que existe. Después vimos que Dios es infinito. Vimos también que Dios es inmenso. Dios es bondadoso. Dios es justo. Dios es misericordioso. Vimos también que Dios siempre derrama de su gracia. Hablamos de su omnipresencia, que Él está en todo lugar. Luego vimos la inmanencia de Dios, que quiere decir que Dios es el proveedor de lo que Él mismo creó. En otras palabras, Él no abandona su creación, sino que la sostiene para que tenga vida. Después vimos que Dios es santo, que no hay ningunas tinieblas en Él. También vimos que Dios es perfecto y que Él existe por sí mismo. Observamos la trascendencia de Dios, la eternidad de Dios, la omnisciencia de Dios, la inmutabilidad de Dios, la sabiduría de Dios, y hoy estamos viendo qué es la fidelidad de Dios. Cabe mencionar, querido radioescucha, que todos estos atributos son parte de su esencia y que todos los realiza sin oposición alguna en ninguno de sus atributos. Él no tiene problema para ejercer su misericordia y también ejercer su juicio sobre lo que tiene que juzgar. Él ejecuta cada atributo porque es parte de su carácter y su esencia, lo cual le hace no faltar a ninguno de ellos. De manera que si Él es fiel en todo y no miente en ninguna manera. Porque lo que Él hace, todo es verdad, absolutamente, incluyendo su bendita palabra. Y vamos a ver aquí, hablando de su palabra, pues, ¿por qué no ir aquí a ver un salmo? El libro de Salmos 111:7 dice: las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos son sus preceptos. Las obras de sus manos son verdad. Lo que este salmo describe lo palpamos muy claramente. Ciertamente podemos observar nosotros las maravillas que Él ha creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Se pregunta usted por qué muchos van a Cancún? Muchos van a buscar muchos lugares hermosos, ¿verdad? Donde Dios ha creado todo esto maravilloso y hermoso que tú y yo podemos ver. Ciertamente podemos observar las maravillas que Él ha creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Aún los científicos quedan asombrados por la magnitud y la exactitud de las cosas creadas, tanto en el cielo como en la tierra. Cuando te pones a investigar y profundizar en cuanto a la creación de todo y cómo están formados los cielos y la tierra, me imagino que el sentimiento y el asombro de los primeros científicos que descubrieron los átomos, las células, cómo están formadas cada una de ellas, cuánta es la información que cada cuerpo de una célula tiene según su ADN, como la nieve que cae del cielo. Cada partícula o cada diminuto copo de nieve que cae, aunque podemos apreciar miles y billones de ellos, hasta formarse montañas, ¿verdad? Y todos estos copos de nieve son diferentes, si lo observas microscópicamente, claro. De modo que todas estas cosas, incluyendo todo tipo de ser viviente, persisten hasta este día porque Dios ha sido fiel. Él prometió y es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Fieles son todos sus preceptos. Cuando hablamos de los preceptos establecidos por Dios, lo que estamos viendo en ellos es una infinita misericordia y amor para con nosotros. Dios ha establecido sus normas y sus preceptos para que nosotros, su creación, vivamos dentro de su voluntad y sabemos que su voluntad siempre es buena.
Nosotros somos los que no nos desviamos de sus caminos, pero Él siempre, siempre es fiel. Por ejemplo, Dios dio a Adán un precepto dándole su ley como un pacto de obras. Lo que Dios deseaba con esto es que Adán y toda su descendencia establecida sobre la tierra fueran obedientes a Él en todo aspecto y así mostrarían su fidelidad hacia su Creador, ciertamente. Si ellos cumplían su ley, podrían vivir con Él por la eternidad. De lo contrario, también ejecutaría su justicia si ellos no cumplían con ese pacto. En otras palabras, si no eran fieles a Él, cabe mencionar que Adán y Eva sí tenían la facultad para poder elegir entre el obedecer y el desobedecer. A diferencia de nosotros, ya venimos contaminados con el pecado. De manera que si tú y yo quisiéramos hacer el bien, veremos que nuestros propios miembros nos traicionan a nosotros mismos y de esta manera también nos convertimos en transgresores de la ley de Dios. Y estamos hablando de la ley de Dios, no lo que le parece a la sociedad, lo que le parece al mundo, porque el mundo a lo malo le dice bueno en estos tiempos. Estamos hablando con la ley de Dios, cuando dice no matarás, no fornicarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo y todos los mandamientos que tenemos aquí en la ley de Dios. Entonces vemos un comentario bíblico, dice que Dios dio a Adán una ley como un pacto de obras, por lo tanto lo obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Le prometió la vida por el cumplimiento de esa ley y le amenazó de la muerte si lo infringía, dándole además el poder a la capacidad para guardarla. Hasta aquí la nota. Quiero enfatizar, querido Radio Escucha, acá en el Facebook también que me están observando, en podcast también que lo puede escuchar usted allá en internet directamente. Quiero enfatizar que sus normas y sus preceptos se han hecho presentes desde la caída de Adán. Él ha dado órdenes específicas y ha cumplido con cada una de ellas al pie de la letra, como nuestro Dios fiel que es. Recordemos que Dios es fiel y es justo, soberano, pero también es santo y Él aborrece el pecado y es la corrupción del hombre lo que Él no puede tolerar. En Génesis encontramos lo que Dios hizo con la gente que no obedeció a sus normas y preceptos que Él estableció. Solamente personas las cuales se mostraron fiel a Él fueron los que sobrevivieron ante el Dios santo, porque no respetaron sus leyes, normas y preceptos que Él estableció desde la creación del mundo. Y estamos hablando lo que dice aquí en Génesis capítulo 6, versículos 6 y 7. Génesis 6 al 7 dice: y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Dios observó la magnitud y la facilidad con que el ser humano puede pecar, al punto que Dios le pesó el haber creado a sus criaturas a su imagen y semejanza, y ahora corrompidos y trastornados por el pecado y la desobediencia. Dice Génesis 6:13, entonces dijo Dios a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Dios dio un veredicto, querido Radio Escucha, el veredicto final para toda esta gente que ha desobedecido, pero en su amor y fidelidad para con su creación, resguardó un remanente, ciertas personas las cuales no destruyó, sino que más bien apartó, separó, santificó, que es la misma palabra, para que continuaran viviendo sobre la tierra como lo hizo desde un comienzo, pero ahora sabiendo que el hombre está contaminado por el pecado. Y después de estos acontecimientos, Dios se muestra nuevamente fiel y misericordioso para con nosotros. Así es, mi estimado amigo. A pesar de que el hombre ha sido insensato con su Creador, Él sigue siendo fiel hasta el día de hoy. Esta ley, y después de la caída de Adán y la desobediencia del hombre, Dios ha mantenido su promesa en cuanto a no destruir la tierra, ni los habitantes de la tierra, ni los habitantes de ella, ¿verdad?
De hecho, hasta el día de hoy vemos el arco iris. Usted puede observar un arco iris hermoso cuando se combina el agua con la luz del sol, ¿verdad? De hecho, hasta el día de hoy vemos ese arco iris en el cielo, y esto es una prueba y una muestra también del amor de Dios para con nosotros y su fidelidad. Todas estas indicaciones se las hizo nuevamente a Noé, porque no quedó sobreviviente sobre la tierra, sino solamente Noé, su esposa, sus hijos, con sus mujeres, y cada uno les dio órdenes específicas sobre cómo gobernar la tierra. Pero esto lo observaremos después de este corte musical. No le cambie, por favor. Ya regresamos en un momento con usted. Dios le bendiga. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. En mis fuerzas yo no confiaré, en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Castillo fuerte, es la roca, castillo Bien, ¿qué tal, querido Radio Escucha? Ya estamos de regreso de este corte musical y es hora de continuar con su programa Nuestro Diario Vivir, y aquí en la serie ¿Quién es Dios? Para seguir observando en esta noche el atributo de la fidelidad de Dios. Significa que aunque nosotros somos infieles, Dios siempre permanece fiel, porque Él no es hombre para mentir. Sigamos adelante. Antes de hacer la pausa, comentábamos sobre la ley y los decretos que Dios estableció para el hombre. Y vemos que desde el comienzo de la humanidad puso leyes y preceptos para nosotros. Sin embargo, el hombre no ha cumplido con lo establecido por Dios.
pero Dios se ha mantenido fiel en todo lo que ha decretado. Hace un momento veíamos que esta ley, y después de la caída de Adán y la desobediencia del hombre, Dios ha mantenido su promesa en cuanto a no destruir la tierra, ni los habitantes de ella. De hecho, hasta el día de hoy vemos el arco iris en el cielo, una prueba y muestra también del amor de Dios para con nosotros. Todas estas indicaciones se las hizo nuevamente Noé, porque no quedó sobreviviente sobre la tierra, sino solamente Noé, su esposa, sus hijos con sus mujeres, y ellos les dio órdenes específicas. Dice Génesis 6:9, 7 al 17. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados, y todos los animales, que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne. Por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. También dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes, dice Dios, será por señal, mi pacto en la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Esto es lo que dice Génesis. Sobre la tierra se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto. En torno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo, wow, qué palabras tan profundas, ¿verdad? Bueno, esto es lo que estamos viendo y comprometedoras de parte de Dios para con los hombres. Fíjense lo que hizo. Imagine usted ahora que sabe esta hermosa verdad sobre lo que nosotros llamamos arcoíris, que aparece en el cielo cuando llueve y le da el rayo del sol y se puede ver ese glorioso arco de colores maravillosos, ¿no? Colores hermosos, resplandecientes. Cuando usted vea esto, también acuérdese que Dios prometió no destruir más la tierra por medio de un diluvio. Este es el pacto. Él dijo, pondré mi arco iris para que ustedes se acuerden de que yo ya no destruiré más la tierra. Esta es la señal del pacto que Él ha puesto en el cielo y su fidelidad permanece hasta hoy. De lo contrario, ya habríamos sido consumidos, querido Radio Escucha. ¿Ahora entiendes por qué Dios no ha destruido la maldad hasta hoy? Porque es paciente y fiel a sus pactos para con el hombre. Muchos se preguntan y se cuestionan, yo no entiendo por qué Dios permite la maldad sobre este mundo. Y si Él es soberano y tiene el control sobre todo, creo que aquí está la respuesta. Déjame decirte que si Dios no permitiera la maldad en este mundo, todos ya hubiéramos sido consumidos, porque el mundo entero está corrompido por el pecado y la corrupción de la caída y la desobediencia de nuestros primeros padres. Traemos su genética, el ADN de la desobediencia y corrupción de Adán y Eva. Nuestros primeros padres pues pecaron de esta manera. Observamos a nuestros propios hijos, no necesitamos enseñarles lo malo del mundo, porque ellos ya lo traen en la sangre, igual que nosotros. Debemos enseñarle el bien que Dios nos pide hacer mediante su palabra, porque el berrinche lo hace por naturaleza. Pero para esto nosotros debemos alimentarnos de ella, para poder guiar a nuestros hijos
por medio de la palabra de Dios, para poder guiar con fidelidad a nuestros propios hijos, por medio de Jesucristo, ¿verdad? Quiere decir que la corrupción y toda la transgresión corre por las venas de toda persona sobre este mundo. Entonces quiere decir que toda persona está corrompida por el pecado y necesita urgentemente a alguien que lo salve de esa corrupción que nos lleva a una separación con Dios hasta la eternidad. Creer en Jesús es la más hermosa y única acción y la única opción también que tenemos para poder estar con Dios para siempre. De esto nos vino a salvar Cristo, de esta corrupción, porque ciertamente Él ha prometido que no destruirá más la tierra con un diluvio, y Él se mantiene fiel a su pacto, pero ciertamente no sabemos en su totalidad cómo será exactamente cuando este mundo deje de existir. Lo que sí sabemos que Él vendrá nuevamente a ejecutar un juicio sobre todo aquel que no creyó en su Hijo amado Jesucristo, el cual Él mismo se dio en sacrificio para que nosotros y todo aquel que crea, tú y yo, que creamos en Él, o que el que crea en Él, no vaya a una condenación eterna. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, vino en carne a este mundo para que toda persona que crea y entregue su vida a Él no vaya a esta condenación eterna. La palabra es bien clara ahí en el Evangelio de Juan 3:36, que la persona que tiene al Hijo tiene vida eterna. Dice así este versículo: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Querido amigo, Dios es fiel y nunca miente para nada. Sus decretos y estatutos son permanentes, para siempre. Cuando hablamos de los estatutos de Dios, estamos hablando de lo que Él ha decretado al hombre en sus mandamientos. Estos, como sabemos, fueron expuestos y dados en tablas de piedra por Dios allá en el monte Sinaí y entregados en manos de Moisés. Ustedes recuerdan eso. Y quiero mencionar el por qué Dios tuvo que decretar sus leyes y mandamientos para con los hombres. Y tal vez te asombre, pero que no te extrañe, porque la palabra de Dios y su obra siempre será algo sorprendente para nosotros. Dios tuvo que establecer sus normas y estatutos, decretando sus leyes para nosotros por la dureza del corazón del hombre. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nos trajo más claridad, por así decirlo, en cuanto a cómo nos comportamos con las demás personas, estableciendo lo que ahora se conoce como la regla de oro. Mateo 5:21 en adelante dice que así que las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. La actitud y comportamiento que tú presentes ante los demás es como te tratarán, dice esta regla de oro. Dios desde antes tuvo que establecer reglas y decretos severos por la corrupción de la gente en el Antiguo Testamento. Y lo cita también Jesús en Mateo 5:17, aclarando que Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Dios no cambia, Él es inmutable. Y Jesús los vuelve a citar porque parece ser que hoy en día, según muchos que profesamos la palabra de Dios, ya no nos regimos por las leyes de Dios, sino solo por la gracia. Y es aquí donde veremos que ciertamente muchos decretos dados a los judíos, me refiero al pueblo de Israel, ya no aplican lo que son las leyes civiles y leyes en cuanto a tradiciones judías. Pero cuando hablamos de leyes morales establecidas de Dios, esto no cambia en absoluto, al contrario, creo que las comprendemos erróneamente. Pero eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que traer este tema al Nuevo Testamento porque conoce el corazón infiel y corrompido del hombre. Veamos qué dice Mateo 5:21 al 26. Ustedes han oído que dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga, esta versión me dice un poquito fuerte, se lo voy a decir tal como dice Nueva Biblia de las Américas, dice, y cualquiera
que diga idiota, así dice la palabra aquí, será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Prácticamente lo que estamos observando en estos versículos es que la infidelidad del ser humano no es compatible con la fidelidad de Dios. Y esto causa la ira de nuestro soberano Dios, pero su gracia, su amor y su misericordia hace que sea paciente y nos da tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y ponernos a cuentas con nuestros hermanos o con Él mismo, tanto con las personas de este mundo como con Él también, porque Él está al tanto de todo y recordemos que Él es omnisciente, Él sabe todo. El punto es, querido Radio Escucha, que nosotros somos infieles, pero aún así Dios siempre permanece fiel. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. El Salmos 106:8 dice, no obstante, lo salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. No porque nosotros seamos buenos, sino solo por su gracia y por su bendito amor. Otro de los Salmos 36:5 dice, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Esto es lo que toda persona sobre la faz de la tierra tiene que hacer, darle la gloria a nuestro Dios y reconocer que Dios es fiel y también justo para perdonar nuestros pecados y así nos limpia de toda maldad. De manera que debemos reconocerle en todos nuestros caminos, porque Él es el que endereza nuestras veredas. Si le reconocemos en nuestra vida, ten por seguro que de la fidelidad de Dios se afirmará en tu corazón y la fe crecerá ante aquel que es poderoso para guardarte hasta el fin, porque Él lo ha prometido. Pero si crees en su Hijo Jesucristo, obviamente, ¿verdad? Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Salmos 92:2 dice, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Dios en el Antiguo Testamento ha hecho pactos con muchos varones. Veamos las palabras del rey David, por ejemplo. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Este es el Salmos 89, 1 al 8. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia. En los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Versículo 3. Yo he hecho un pacto con mi escogido. Estamos en Salmos 89, 1 al 8. Y versículo 3 dice, yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David, mi siervo. Estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar con el Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su alrededor. Versículo 8 y último dice, oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Si podemos observar, todos estos versículos hablaron de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es incomparable, querido Radio Escucha. No existe ser sobre la faz de la tierra que pueda compararse a nuestro Dios, grande, fiel y soberano. Y ahorita seguiremos con este tema, después de un corte musical. No se vaya, quédese con nosotros, ya regresamos en unos minutos.
Bien, pues ya estamos de regreso. Hoy estamos hablando del atributo de la fidelidad de Dios, y lo que estamos analizando en la Escritura es sumamente importante de conocer para afirmar nuestro corazón en nuestro diario vivir. Fíjense lo que dice nuestro diario vivir. No es nuestro diario vivir o nuestro duro vivir, pero parece ser que sin Dios en nosotros, nuestro diario vivir se puede convertir en un duro vivir. Ya sin esfuerzo me salió un verso, ¿verdad? Bien, pues vamos a continuar. Para todos los que se van conectando, mi nombre es Marcos Baltasar Díaz y te invito a ponerte en contacto con un servidor llamándome al número 753-140-5111. Repito, 753-140-5111, y enseguida atenderé tu llamada. También puedes dejar un mensaje de WhatsApp a mi número o al número de cabina aquí en la radio, también directamente al 753-177-54, 753-177-54. Y bien, pues como decíamos hace un momento, estamos hablando del atributo de la fidelidad de Dios, y vemos que la fidelidad de Dios es incomparable. No se puede comparar con nadie. No existe ser sobre la faz de la tierra que pueda compararse a nuestro gran, fiel y soberano Dios. Un teólogo llamado A.W. Tozer, que lo he citado mucho en esta serie, dice que cualquiera que sea la época del año, siempre es apropiada para predicar a Dios. La fidelidad divina es uno de los atributos de Dios Altísimo, de quien somos y a quien afirmamos servir. La fidelidad es eso que en Dios que garantiza que Él nunca será o actuará de modo inconsecuente consigo mismo. Usted puede establecer esto como proposición clara y evidente. Eso es bueno para usted ahora y será bueno para usted cuando esté agonizando, dice este hermano. Será bueno recordarlo cuando usted se levante de la muerte, y bueno por todos los tiempos y milenios por venir. Dios nunca cesará de ser lo que es y quién es. Lo que Dios dice o hace debe estar siempre de acuerdo con su fidelidad. Él siempre será fiel a sí mismo, a sus obras y a su creación. Hasta aquí la nota de A.W. Tozer. Y bien, pues Dios siempre es fiel para con los suyos. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Lo que vemos aquí es que Dios es fiel y Él está haciendo un llamado específico para todo aquel que crea en Él. Jesús lo dijo de esta manera: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero las que no escuchan su voz no son suyos. La pregunta es: ¿en qué categoría te encuentras tú? ¿Estás entre los que escuchan su palabra y la llevan a cabo, o en los que no la toman en cuenta en nada? Recuerden que está de por medio la vida eterna, y con esto no quiero estar torciendo la mano a nadie, ¿verdad? Más bien me encantaría que reflexionaras en cuanto a tu comportamiento ante la bendita palabra de Dios. La pregunta más específica es: ¿eres de Dios o crees en Dios o no crees en Dios? Si lo eres, te invito a seguirte afirmando en el poder y la fidelidad de su palabra, y si no has entregado tu vida a Él, te invito a recibirle en este preciso momento. No puedes pasar más tiempo sin entregar tu vida a aquel que en su fidelidad absoluta promete la vida eterna y una restauración en tu alma pecaminosa. Porque como lo vimos, no hay justo ni aun uno. Todos venimos con el pecado de Adán. No quiere decir que ya no vas a pecar recibiendo a Cristo tampoco. Lo que quiere decir es que estando con Cristo, ahora le harás guerra al pecado que mora en ti, y lucharás en el nombre de Dios, y entonces dirás como el salmista: no he conocido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado la gran congregación, tu misericordia y tu fidelidad.
El Salmos 89, 24 dice: con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Primera de Corintios 10, 13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, pero fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Como vemos, la fidelidad de Dios que promete a aquel que crea en su Hijo, le podrá dar un soporte, una fortaleza para no sobrevendar ninguna tentación que no sea natural, que no sea humana. Pero junto con la prueba, junto con la tentación, Dios proveerá la salida para que nosotros no quedemos ahí estancados, sino que sigamos adelante. Esa es la fidelidad de Dios, querido Radio Escucha. Primera de Pedro 4:19 dice: así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Primera de Juan 1:9, esto es para los que ya han creído en Cristo, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Querido Radio Escucha, Dios es 100% fiel. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Los preceptos de Jehová son puros, que alegran el corazón. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Si tú en este momento estás escuchando estas palabras, entonces le perteneces a Dios. Habla con Él, porque Él perdona a todo aquel que se acerca con un corazón sincero. O si no sabes cómo hacerlo, no dudes en llamarnos, para guiarte a Él, como lo dice la Escritura. Ven con alguien, ven con Él al conocimiento del Evangelio de Cristo, para que guíe tu camino. O ve con alguien que tengas ahí, que conozcas, que profese la palabra de Dios, que vaya a una iglesia, que sea cristiano. Si no quieres hablarnos a nosotros, pues busca a alguien de tu preferencia, pero que sepa la palabra de Dios, que te hable de Cristo, y seguramente Dios te guiará a toda verdad. No creas que porque fuiste infiel a alguien, Dios no será fiel al recibirte. Dios es bueno. Mira lo que dice la palabra en Romanos 3, 3 y 4. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Él se mantiene siempre justo, querido amigo. El Salmo 51:4, tenemos al rey David aquí expresando y confesando su pecado, y dice él: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Él es justo y recto. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Y podemos seguir con muchas más citas. Por ejemplo, 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden por tardanza o la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes o para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Acuérdense de su pacto para siempre, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones. Y bien, pues vamos a concluir con este programa de hoy, esperando y Dios haya hablado a tu vida, mente y corazón, y que sea reflejado en nuestro diario vivir para gloria de su nombre. Dios es fiel, y su palabra dice que si tú crees en su Hijo Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, querido amigo. Ha sido un placer estar contigo, querido Radio Escucha.
allá en Facebook, a todos los de mis hermanos de las iglesias, compañeros, nuevos compañeros radioescuchas que nos están sintonizando hoy. Dios les bendiga, es un placer poder llegar hasta su hogar, hasta su donde se encuentre usted, y le deseo lo mejor de Dios en su vida. Dios le bendiga. Padre al Hijo Los atributos de Dios nos permiten conocerle y afirmar sus decretos en nuestro corazón. Hoy hemos concluido un programa más de nuestro diario vivir. Que la paz de Cristo more siempre en sus corazones. Los espero próximo viernes, 8 en punto por Radio Vida 105.1 FM. Tu nombre y gloria es la canción. Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano, asociación civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Quiero sentir tu presencia